Bueno, vamos largando. Buenas noches, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la noche de hoy acá en 33, en la Sociedad Fomento, en lo que es la cuarta edición ya de la conferencia de Arroz. Arroz, una marca país con desafíos crecientes. Una conferencia que empezamos a organizar hace 4 años por parte de Rurales El País, Valor Agrícola, Radio Carve y obviamente el apoyo de la Sociedad Fomento de 33 en un lugar arrocero por excelencia. Es un placer enorme recibirlos a todos para compartir esta conferencia y después invitarlos también a compartir un brindis. Antes de empezar, quiero agradecer a las empresas que nos han apoyado en esta edición, muchas de ellas que lo vienen haciendo durante... Sí, Bien, ahí va. Voy a mencionar entonces las empresas que apoyan esta edición de la conferencia: Corporación de Maquinaria, Banco República, Interagrovial, Tranquera, Laje y Compañía, Surco Seguros, Cibeles, Fadisol y Terminal Tacuarí, Adeco Agro, Vital Force, Asociación Cultivadores de Arroz, Samán, Calvace, Mega Agro, Casarone, Banco Santander, Pertilco, Dambo, Agroenfoque, Las Achiras, Marimar Ancap, Tafirel, Alfredo y Manuel Muebles y Punto Carne. Así que, bueno, sean todos muy bienvenidos y me gustaría comenzar dándole la palabra al ministro Fernando Matos. Ministro, en primer lugar, muchas gracias por haber venido hasta acá, hasta 33, por acompañarnos y, bueno, nos gustaría algunas palabras de su parte para la apertura de esta cuarta edición de la conferencia. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre participar. Creo que es la primera vez que vengo a las jornadas estas del arroz, porque por un motivo o por otro, por viajes, el año pasado estábamos en la COP de Dubái, así que tampoco podíamos venir. En algún otro año anterior o estábamos en la misión. El año pasado estábamos en la misión de China, así que coincidía con la misión en China, la visión el viaje de Estado que hizo el presidente de la República. Estábamos con Ignacio como parte de la delegación, firmando acuerdos con China, y el año anterior estábamos también en los temas de la COP, que estamos saliendo el próximo viernes para Bakú, COP29, la cumbre del clima. Como ustedes saben, el Sistema de Naciones Unidas tiene las cumbres de la biodiversidad, que se realizó hace poco en Colombia, la cumbre del clima y la cumbre de la diversificación, que son las 3 cumbres, los 3 convenios que existen en materia climática y de sustentabilidad de las Naciones Unidas. En esta oportunidad, estamos hablando, está la ministra Arbeleche y la ministra Facio, ya están allí. Vamos a ir 3 ministros más: el ministro de Ambiente, el ministro de Vivienda y quien les habla. Y estamos allí, lógicamente, tratando de defender la posición del Uruguay. Todos sabemos que el tema de la producción y el ambiente tiene una interrelación muy fuerte, muy grande. Cada vez más las exigencias de carácter ambiental pretenden introducirse en nuestro día a día de productores, y lógicamente que son tensiones que hay que saber manejar. Son relaciones que uno tiene que estar atento, porque muchas veces en estas cumbres se terminan asumiendo posiciones y compromisos que son muchas veces reñidos con los intereses del sector agropecuario, y por lo tanto, sin negar la importancia de los temas de sostenibilidad, tenemos que estar allí atentos a lo que son los postulados, los compromisos y las discusiones que en esta materia se generan. Ya sabemos aquí en Uruguay que las discusiones que se han dado, ¿no?, del tema del bosque nativo, el tema del campo natural, el tema permanentemente que se está hablando de los balances de emisión que hace el Uruguay, la agropecuaria. La agropecuaria es la responsable mayor de la cantidad de emisiones
que emite el país y los compromisos de contribuciones determinadas, las NDC famosas, buena parte de ellas están vinculadas a la actividad agropecuaria, por lo tanto también nosotros ahí tenemos un camino y un campo también para mejorar el desempeño y la eficiencia productiva, con ese factor ambiental que cada vez más la sociedad del mundo está atenta, ¿no? Ya no es como antes, donde el consumidor que sabe y está mucho más informado de las condiciones del producto, pero también se interesa mucho y diferencia y pretende y está dispuesto a pagar más por aquellos productos que tienen una menor huella ambiental, aquellos productos que no generan afectación de la biodiversidad, de los recursos naturales, y creo que en ese sentido el Uruguay tiene una buena posición, una buena condición. El hecho de que, por ejemplo, hayamos incursionado en esta administración en la economía verde, es decir, la economía verde está aquella que busca el financiamiento teniendo en cuenta los parámetros de carácter ambiental. Y en este sentido hemos tenido el bono soberano emitido en función de indicadores climáticos y tenemos recientemente el préstamo del Banco Mundial donde se asume un compromiso más ambicioso respecto de la reducción de las emisiones, fundamentalmente del metano biogénico del ganado. Así que cuando balanceamos esto, el Uruguay, que tiene que buscar financiamiento externo, trata de vincular lo financiero y lo económico con lo ambiental y lo productivo. Y eso tiene un beneficio importante, porque en ese sentido hemos trabajado los ministerios bastante combinados, trabajamos en forma coordinada, tenemos que dialogar, como que la producción está mucho más cercana de las finanzas, y eso nos acerca bastante a lo que son las decisiones de política económica que en esta administración se han llevado, y eso mantiene un diálogo de interdependencia, es decir, acá lo que se va a crear, en el caso del préstamo del Banco Mundial, son en un horizonte de 6 años un beneficio que se aproxima en torno a los 12 millones de dólares, de los cuales van a servir para alimentar el fondo ambiental, y este fondo ambiental va a servir, lo vamos a volcar para la asistencia técnica a los productores, cerca de 700, 800 productores que a través de distintas instituciones, pero especialmente el Plan Agropecuario, llegaremos con asistencia técnica para que el productor visualice que además de las mejores prácticas ganaderas de producción, donde se busca la mejor eficiencia productiva, que los sistemas de ciclo completo o de cría sean más eficientes, va la subdivisión de los campos, la disponibilidad de sombra, disponibilidad de aguada, la mejora de la pastura, el diagnóstico de gestación adecuado, la revisación de los toros, es decir, las prácticas de manejo habituales que hacen con que un predio pueda producir más en la misma superficie. Y producir más es generar menor presión de emisiones, porque va a ser en búsqueda de la eficiencia productiva, que tiene un correlato desde el punto de vista de la economía del productor, pero al mismo tiempo también tiene un aspecto positivo desde el punto de vista ambiental, porque se produce más con menos emisiones, especialmente haciendo el ciclo ganadero más corto y más eficiente a través de mejores resultados productivos. Pero bueno, es una charla larga esta, del punto de vista de la relación del ambiente. No dejamos de tener aspectos que nos amenazan, como por ejemplo el intento que sabemos todos que en esta legislatura no funcionó, pero no nos olvidemos que por goleada tuvo media sanción el pasaje de la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería para el Ministerio de Ambiente. Hicimos todo para convencer y para argumentar que eso era una medida que no iba a ser positiva. ¿Por qué? Porque el productor está acostumbrado al relacionamiento con el Ministerio de Ganadería, que en su dirección forestal ha dado una enorme respuesta, un trabajo y experiencia de más de 50 años de la buena gestión del bosque. El Uruguay es el único país que tiene crecimiento del bosque nativo.
y más allá de alguna sanción que se le hace a aquel que tala el monte sin tener la debida gestión del bosque, porque se puede hacer el trámite para talar el monte para consumo propio de leña o para abrir una picada, pero hay que hacer el trámite en la dirección forestal. Y hoy no basta con decir yo tengo un monte allá que nadie lo ve. Hoy lo están viendo las imágenes satelitales. Hoy Europa pretende poner una traba al comercio internacional, supuestamente para la defensa del ambiente, colocando la regla de productos de cadenas productivas que provengan de zonas no deforestadas. Y ahí vamos con lo que nos interesa, la carne, la madera y la soja. Pero también pone el caucho, el cacao, pone, ¿qué más era? El café y el aceite de palma. Esas son las 7 cadenas. Nosotros tenemos de esas 7, tenemos 3, pero que lógicamente eso puede ser un antecedente que otras cadenas podrán ser incorporadas también. Estamos hablando de la carne y sus subproductos, así que también todos los temas de menudencias, el cuero, todo eso entraría dentro. Y bueno, y el día de mañana podrán ser los cultivos que puedan ser condicionados a esa. Entonces tenemos que dar la batalla. Mañana el Parlamento Europeo va a considerar la votación de la postergación de esta regla, y nosotros que estamos trabajando para que más allá de la postergación, que fue una cuestión mucho más de Europa, porque Europa no estaba en condiciones de hacer operativa sus propias reglas, y por lo tanto la postergación es porque no iba a poder evidentemente dar cuenta de todos los reglamentos que le caben a todos los países exportadores y a sus propios productores. Y además, nosotros lo que queremos discutir es el tema de fondo. ¿Vamos a permitir que se pongan los criterios ambientales como condicionantes del comercio? Bueno, eso es un antecedente que entendemos que no debe permitirse, no debe transitarse, porque ya tenemos demasiadas barreras en el comercio agrícola internacional para introducir un factor ambiental que es mucho más difuso, es mucho menos preciso, puede ser mucho más injusto. Es decir, nadie está en desacuerdo y no le damos la derecha a nadie en la preservación de los recursos naturales, y es por eso que el Uruguay se adelantó y sin renunciar a que no está de acuerdo con los principios de la regla europea, fue allá a Europa y mostró que está en condiciones de hacerlo. Lo mostró al sector privado, que a partir de los bienes públicos uruguayos, del plan de uso y manejo del suelo, de la ley forestal y la ley de gestión del bosque, con la trazabilidad bovina, con todos los bienes públicos uruguayos, como puede ser la georreferenciación y los catastros. Yo le decía a la barra que estaba preparando y urgida por cumplir con los plazos, yo le decía, tranquilo, trabajen tranquilos, que si Uruguay no aprueba este examen, nadie lo va a poder aprobar, porque Uruguay tiene bienes públicos construidos desde hace mucho tiempo. Hoy están los demás países tratando de ver qué es lo que cómo van a acomodar el cuerpo. Uruguay ya lo tiene resuelto hace mucho tiempo. Capaz que lo que tenemos que hacer es juntar nuestras bases de datos y unirlas en una sola, y hacerlo mucho más fácil. Pero ustedes saben que la regla europea determinaba una certificación del producto, una diligencia debida para que pudiera, operación por operación. ¿Ustedes saben lo que sería el costo comercial de esas operaciones? El Uruguay no solo demostró que es el primer país que puede demostrar a partir de sus bienes públicos construidos a lo largo del tiempo que lo puede hacer, pero el productor no le va a costar nada, porque él ya invirtió en la construcción de estos bienes públicos. Y ahí yo les digo, les devuelvo muchas veces a los productores que siempre me reclaman menos burocracia, menos trabajo. Bueno, acá tienen una buena devolución, porque todos esos registros que a veces uno está obligado a solicitarle, y el productor muchas veces se molesta, bueno, un trámite más, un registro más. Bueno, esta vez sirve para dar atención para que el productor esté tranquilo que va a poder exportar a la Unión Europea en forma diferenciada, mucho mejor que otros oferentes que pueda tener Europa, porque Uruguay tiene el instrumento pronto. Entonces, eso también vuelve a valorar lo que son los bienes públicos uruguayos, que son políticas públicas construidas a lo largo del tiempo
y que le dan una enorme fortaleza y que le dan una enorme capacidad de poder adaptarse a estas circunstancias. ¿Eso quiere decir que vamos a cobrar más por nuestro producto? No sé, capaz que sí al principio. Pero todos sabemos que el mundo es oferta y demanda. El Uruguay no va a poder abastecer el mundo, no va a poder abastecer solo Europa. Fíjese ustedes que nosotros tenemos 6.300 toneladas de Costa Quinta, en Argentina tiene 29.000. Entonces, es lógico que el problema que tiene Europa también es que se está inventando una trampa para sí mismo. ¿Qué iba a pasar si los productos no pudieran ingresar el 1 de enero del 25? Iba a haber un desabastecimiento, iba a haber un proceso inflacionario. La oferta y demanda va a continuar y a poca oferta el precio va a subir. Y eso tampoco era deseable para los europeos. Entonces nosotros tenemos que manejarnos esto con equilibrio. Creo que el tema ambiental es un tema que viene para quedarse, viene con mucha fuerza. Tal vez ahora la impronta de Trump y su socio regional, Milei, determine que vaya a haber algún tipo de oposición a este movimiento fuerte que tenía que ver con los temas del ambiente. Pero bueno, esto fue una decisión del gobierno, levantar el estatus a ministerio, de ser una dirección nacional a ministerio. Creo que nos coloca también en el escenario de lo que hace el mundo, y lo que tenemos que hacer es dialogar mucho más para la mutua comprensión de los distintos ministerios en ese sentido, y no generar una política policialesca de querer corregir cuestiones de ambiente de golpe y sí tratar de, a través del diálogo, no entorpecer. Esa es nuestra función, que no se entorpezca excesivamente la actividad privada con todos los temas de ambiente, que sí les tenemos que dar un poco de atención, porque evidentemente no hay futuro si nosotros no cuidamos nuestros recursos. Eso tiene que estar en la base de todo lo que nosotros hacemos. Y bueno, hablemos un poco del tema del arroz, ¿verdad? Creo que estamos aquí conversando en la previa, con un avance importante de siembra, con un área que después de varios años se viene recuperando, que probablemente supere las 180.000 hectáreas, y eso es una cifra importante. Vamos a tener 20% más de área que el año pasado, y eso es auspicioso. Vemos hoy era puro lindo paisaje en la ruta, una buena ruta, pasto por todos lados, las represas llenas y la gente trabajando. Qué mejor imagen que esta, que desde que yo entré al ministerio no lo vi en ningún momento eso. Vivíamos de emergencia en emergencia, y el padecimiento del productor y el padecimiento de los gobernantes preocupados con la situación del productor y buscando soluciones. Hoy vemos un panorama diferente, un panorama mucho más auspicioso. Del punto de vista, sabemos que desde el punto de vista de la economía en general agropecuaria, los números siguen estando justos, seguimos cargando la mochila de la sequía, pero bueno, el arroz ya viene con 2 años muy positivos, apunta a tener un tercer año bueno, con récord de área, y eso va a haber más producto. Tendremos que esmerarnos después a tener una buena colocación, y en ese sentido también ha habido un esfuerzo importante del gobierno en lo que es la inserción internacional, la apertura de mercados. Creo que puede haber buenas noticias de aquí a fin de año todavía de algún acuerdo que se pretende llevar adelante, que muchos son escépticos, pero otros mantienen un cierto optimismo. Vamos a tener la cumbre del Mercosur el 4, 5 y 6 de diciembre. Previamente vamos a tener el G20 acá cerquita en Brasil. Brasil está jugando un rol importante en esa convocatoria, no solo en el G20 que convoca la presidencia por tempore, pero también trayendo el tema de la agropecuaria. La próxima COP va a ser en Brasil el año próximo, sin ser esta que está realizándose en Azerbaiyán. La próxima es en Brasil, y eso quiere decir que después de muchos años va a ser el primer país netamente agropecuario que va a traer la discusión del clima, la producción y la seguridad alimentaria, dándole un foco mucho más importante a esa relación clima-producción. Y creo que es un tema importante que estamos visualizando, y creo que es muy favorable, muy positivo.
Diría que hoy vemos una visión de cierto optimismo. En el sector ganadero los precios vienen apuntalando bastante bien. Vamos a tener un panorama tal vez por 2 años positivos en materia de precio, porque por un factor externo donde hay menos oferta internacional, sea de Australia, especialmente de Brasil, que es el mayor oferente, está con una etapa donde liquidó muchas hembras y hoy entra en una cierta etapa de recomposición. Va a haber menos materia prima en Brasil. También tenemos un ciclo de recomposición de stock como en Estados Unidos que tal vez sea un poco más estructural. Hay que ver qué va a pasar ahora con el nuevo gobierno americano, que cambia un poco la interpretación, y lo dejo eso para que Nacho Bartesaga incursione, pero es un cambio importante en la política internacional el ingreso de Trump al gobierno, ¿no? Pero para no irme a la política, que me encanta analizarlo, no soy experto, pero me encanta opinar, como en el fútbol, pero yo creo que el negocio ganadero tiene 2 años buenos porque va a haber una menor oferta internacional y porque también internamente aquí nosotros todavía vamos a estar justamente computando aquellos terneros que no nacieron en las 2 últimas sequías, con lo cual también la industria va a tener que echar la lengua para comprar los ganados, y además de que, y especialmente este año, todo pinta para que tengamos una muy buena preñez nuevamente. Entonces, si sumamos que hay la generación de novillos está más ajustada y que mucha vaca va a estar preñada y que el ternero además vale, eso es la muestra también de que hay un sentido favorable del ganadero de lo que fue la zafra de toros, una zafra de toros que transcurrió en forma totalmente ágil, con buenos valores, con ventas totales. Es porque se apuesta y se mantiene una política donde primero la libre exportación de ganado en pie se ha mantenido durante todo este periodo y seguramente eso no se alterará, y que lógicamente tenemos una población de stock que computando lo que se perdió en la sequía va a generar una oferta limitada que va a generar 1 o 2 años de muy favorables, muy positivos para la ganadería. Después la agricultura, todos sabemos, números muy ajustados, los valores a la baja, la soja a 3.65, 3.70 es una ecuación muy fina, las producciones mínimas para pagar el costo productivo son elevados, pero bueno, evidentemente que la apuesta también es que alguna ventana de $400 se pueda dar en el ciclo, y que ahí hay que aprovechar, y ojalá que tengamos una buena implantación con siembras que están transcurriendo en forma ágil, y veremos, bueno, un poco cómo en definitiva va a ser el área final. Tenemos el maíz también, que era toda una duda por el tema de la chicharrita. La chicharrita en los monitoreos están dando mucho más bajo de lo esperado, tanto en Argentina como en Uruguay. Lo que se ve sembrado está muy bien, está espectacular, con muy buenas rotaciones, nació con buena humedad. Las cosechas hoy están, bueno, ya empezaron en cebada, algo de trigo en el norte, con buenos rendimientos, pero algún problema de calidad en cebada, problemas importantes, lo hablaba con la gente de Fadisol en la ruta, que problemas importantes de calidad, tema de calibre y mucho rechazo de parte de las malterías, así que ese producto pasaría a forraje, pero también en forraje hay una buena demanda y creo que hay una buena perspectiva, por lo menos que no es un valor residual como era antiguamente. Así que bueno, creo que estamos todos con el foco puesto en lo que son las elecciones, es un punto de quiebre importante. Parece mentira que estamos a 10 días de las elecciones, y que donde se decide mucho en el país es la continuidad o el cambio. Si este gobierno que ha enfrentado
desafíos enormes como la pandemia, los 13 días de instalado, como tuvimos la guerra de Ucrania, que tuvimos los procesos inflacionarios del mundo. Acuérdense lo que era los niveles de inflación en el 2022, que llegó a 2 dígitos, y que la oposición jugó bastante en momentos que se estaba plebiscitando la ley de urgente consideración, jugando con ese tema del factor de costo de vida de la gente. Y todas las cosas que se dijeron, que nada de esos vaticinios negativos del desalojo exprés, de la privatización de la educación pública, de una cantidad de cuestiones que aventaban fantasmas, que nada de esas cosas ocurrieron y que evidentemente hoy vivimos con mucho más tranquilidad, donde el aspecto de seguridad es otro factor que el gobierno ha puesto una enorme energía, devolviéndole la autoridad a la policía, reduciendo casi todos los delitos, menos el tema de los homicidios, que está un poco menor, pero claramente para nosotros en el campo la caída del 47% del abigeato es una enorme tranquilidad. Lo que pasa es que nos acostumbramos rápido a la normalidad, pero la normalidad no surge de casualidad, se surge porque hay una decisión política de conferirle la autoridad a la policía, y la policía está jerarquizada y nuevamente el lugar del delincuente es en la cárcel. Bien. Aunque más allá de eso hay que ocuparse de los que están encarcelados y buscarle una mejor solución de ese sentido. Y seguimos con las crisis, pues después vino la sequía, vino todo el tema de la fuga de los dineros para la Argentina, esa Argentina barata. ¿Cuántos cientos de millones de dólares dejaron de recaudarse en el Uruguay? Dinero que después todos reclamamos, que bueno, bajan el déficit fiscal, bueno, pero la plata se iba para allá y todo el mundo aprovechaba el fin de semana para hacerse una comprita barata del otro lado. Bueno, eso es dinero que no se recaudaba acá. Y son las reglas de juego que tenemos que enfrentar, pero lo único que yo planteo es que hagamos un ejercicio de imaginación. Que si todas estas crisis que tuvo que atravesar este gobierno hubiéramos tenido enfrente una fórmula anterior del Frente Amplio, yo los invito a imaginarse cómo se hubiera enfrentado esa situación de la manera como se enfrentó, donde conseguimos rápidamente las vacunas, donde tuvimos una ampliación impresionante de las camas de atención en CTI, donde se cuidó la salud y la vida de los uruguayos, donde se le dijo al uruguayo libertad responsable en vez de encerrarlo, en vez de confinarlo como quería la oposición. Y evidentemente estas fueron cuestiones que se priorizaron en un gobierno donde la libertad estuvo por encima de todo y donde la priorización del funcionamiento de la economía, de la generación de empleo. Hoy tenemos la mayor masa salarial de la historia, pasamos de 10% de desempleo que recibimos a 8%. Es cierto, tenemos un déficit fiscal alto, pero claramente tuvimos 4.300 millones de dólares de gasto extraordinario si sumamos los costos de la pandemia más los costos de la sequía. Bien. Entonces claramente es un gobierno que enfrentó con responsabilidad. Hemos tenido un shock de infraestructura donde vemos por todo el país las obras que se han hecho, como nunca, las inversiones, la cantidad de puentes, el ensanchamiento, la duplicación de rutas, el ferrocarril central, el puerto de Montevideo, ahora el Vitren que va a estar aprobado, por tanto reclamaba la ACA, la posibilidad que el Vitren va a estar cuando esté pronto el corredor de la Ruta 14. Entonces todas esas cuestiones que van a apuntar a tratar de solucionar uno de los grandes problemas que ha enfrentado también esta administración, que son los problemas de competitividad. Que tenemos un tema estructural entre nosotros, evidentemente, pero que con responsabilidad vamos a trabajar, y estoy apostando mucho a la reelección de la coalición republicana para tener 5 años más de transformaciones y seguir en este rumbo que ha puesto el país en la senda del crecimiento y del desarrollo. Bien. Ministro, le agradecemos mucho por su presencia. Le invito ahora a que bajemos y invitamos a pasar al doctor Ignacio Ardesay. Un aplauso para el ministro. Ignacio. Adelante, Ignacio, bienvenido. Gracias, Hernán.
gracias Hernán, gracias a todos por la invitación. Buenas noches. Estoy un poco alto acá, pero no es por nada en particular, sí, sino es porque las luces no me permiten estar ahí abajo. ¿Tá? Así que si me caigo, bueno, puede pasar cualquier cosa. Bueno, gracias Isidro por la invitación, un placer estar por acá. Justo que decía el ministro esto de la ruta, yo me llevé la misma sensación también. Fue un lindo trayecto venir hasta acá, ver el campo así, ver las rutas así. La verdad que siempre es importante salir de Montevideo, ¿no? Además, yo viajo mucho por temas de relaciones internacionales, pero me gusta también estar en el interior del país. Bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Primero, algo adelantaba Matos vinculado a que estamos en un nuevo contexto internacional. Vamos a hablar un poco del nuevo contexto internacional, de lo que es estructural, digamos, de lo que hay que tener claro que está pasando en el mundo y de lo dinámico. Algo de Uruguay y el mercado internacional del arroz, por supuesto, pero acá hay mucho experto sobre el tema, así que acá voy a pasar relativamente rápido, porque aparte después vienen charlas al respecto de eso, pero por lo menos para ubicar la importancia del arroz en las exportaciones uruguayas, creo que vale la pena. Y después vamos a terminar con la región y la inserción externa de Uruguay, ¿no? Y especialmente manejando escenarios de lo que puede ocurrir en las próximas semanas, ¿no? Entonces, lo primero, el nuevo contexto internacional. Yo no sé si ven algo ahí de lo que ha pasado en el siglo XXI, a lo largo del siglo XXI, los cambios que se han dado. Bueno, es complejo estar en el mundo de los negocios. Yo siempre digo, para un analista es más fácil porque uno ¿qué hace? Analiza variables, las interrelaciona, pero para un empresario, para un productor, hay que estar asumiendo cambios constantemente del sistema internacional. Entonces, desde la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos en adelante, lo que ha pasado es increíble. Solo nombrar algunas, ¿no? Por supuesto que el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio, lo que implica China en el sistema multilateral de comercio, el cambio de la población urbana versus la rural, lo que tiene que ver con las economías emergentes. No sé, nosotros nos criamos hablando de Estados Unidos, de Alemania y de Japón. Bueno, eso ya no va más, tenemos que asumir que no va más. Las crisis financieras, las crisis climáticas que tanto impactan, por supuesto, en la producción, como mencionaba Fernando, de la sequía. Hay una aceleración de la tecnología que, por supuesto, se empieza a incorporar en la producción. Están los cambios, bueno, el COVID, la guerra en Ucrania. Hay que pensar que pasamos del COVID a la guerra en Ucrania sin pausa. No es que nos dieron 1 año y medio, 2 años para recuperarnos, no. Pasamos de uno a otro. Después hay la inflación descontrolada, la inflación se ha bajado, la presión inflacionaria, pero sigue siendo un problema. Si no, miren que fue uno de los principales problemas internos en las elecciones de Estados Unidos. Las incertidumbres de las cadenas de abastecimiento, ya importa menos a qué precio paga un producto, cada vez más importante tener el producto. Y esto, a medida que pase el tiempo, va a ocurrir cada vez más. O sea, el valor te lo va a dar, porque ya estamos en un precio, a nivel de precios, en un cambio estructural de tendencia de largo plazo de los precios de muchos productos. Pero el tema es, ¿lo puedo conseguir o no lo puedo conseguir? O sea, la confianza que se tiene del proveedor pasa a ser cada vez más importante. Yo creo que eso en Uruguay tiene una ventaja ahí que es clave. Las crisis políticas que estamos atravesando, vamos a hablar algo de eso, las crisis sociales, los posibles conflictos que pueden venir. Se habla mucho de lo que pasará con Taiwán, lo que pasa en África, lo que pasa en el mar del sur de China, lo que puede pasar con Corea del Norte. Bueno, este es el mundo. Este es el mundo en el que nos movemos, ¿tá? Y no va a cambiar el mundo en el que nos movemos, ¿no? Pero a la vez están pasando cosas que vinieron para quedarse. Por ejemplo, China, India, ¿no? La población mundial, ahí está. O sea, nosotros tenemos que pensar que la población mundial está centrada en lo que es China e India, ¿no? China, 1.400 millones de habitantes, India, otros 1.400 millones de habitantes, ya superando incluso a China en población. Entonces, nadie que se dedique a vender alimentos puede desconocer la importancia de
de estos mercados para poder exportar alimentos en términos generales. Ya sabemos que el negocio de arroz depende mucho del tipo de arroz, depende mucho, bueno, y por supuesto que India es un actor importantísimo en el arroz, vamos a hablar de eso ahora. Pero la población, solo como mensaje, la población de China está bajando, por supuesto, pero va a seguir creciendo la de India un tiempo más. Y después lo que viene es África, un mercado inexplorado, en el cual todavía hablamos poco en Uruguay, diría que casi nada. Hagan el ejercicio simple de mirar cuántas veces sale la palabra África en un diario en Uruguay, y esto no es ninguna crítica a ningún diario que organiza este evento, sino todos los diarios en general, y en realidad lo que vemos es que no se habla de África. Bueno, vamos a tener que empezar a hablar de África, porque África es un gran mercado, ¿no? Todavía tenemos Asia que nos va a sorprender. Y bueno, obviamente China y Estados Unidos están en el centro. ¿Por qué nos preocupa qué va a hacer Trump? Lo vamos a hablar ahora. Porque Trump es un actor central junto con China de la economía y del comercio mundial. Estos dos señores están acá. Ah, claro. Eso más Europa, bueno, son el 70% del PIB mundial. Tenemos que estar pensando qué pasa a Europa y qué impacto tiene alguna medida que nos imponga Europa y qué puede pasar si China nos deja de comprar o cambia el precio de lo que nos está comprando, bueno, el impacto de la carne, por ejemplo. Bueno, son economías muy grandes que por supuesto nos cambian la aguja, ¿no? Tanto en comercio como en producto. Y bueno, ¿qué pasa a futuro? Y a futuro la economía va a seguir estando explicada por esta zona del mundo. Quiere decir que más o menos uno puede decir que si calcula hasta el año 2030, 2035, hasta 2040, y bueno, el 60-70% del PIB mundial va a seguir explicado por Asia-Pacífico, digamos. Entonces, está bien Estados Unidos, queremos por supuesto un acuerdo con Estados Unidos, pretendemos también cerrar el acuerdo con Europa, que ahora voy a decir algo más adelante de esto que Fernando adelantaba que puede llegar a ocurrir o no. Y bueno, y el foco está todavía en esta región del mundo. Por eso la importancia que le ha dado este gobierno también a Asia-Pacífico, a China en particular. Y no solo China, sino también el sudeste asiático, es toda esta región. No es la clásica, no es Corea del Sur y no es Japón, tiene un problema de crecimiento muy importante. Es el sudeste asiático. El sudeste asiático son 10 países que tienen más o menos 670 millones de habitantes y crecen al 6% anual, ¿no? Entonces, ahí está la oportunidad, ¿no? Y por supuesto que lo que es China. Y acá lo podemos ver en crecimiento, ¿no? Uno puede mirar la zona euro, que es los países europeos, digamos, comparado con Asia en desarrollo. Y bueno, y estos señores van a crecer este año al 1,5 y sin embargo Asia en desarrollo con una China con complicaciones de crecimiento igual va a crecer al 5 con 1%. ¿Tá? Entonces, ese es el panorama de por qué tenemos que seguir trabajando mucho la región más dinámica del planeta, sin olvidarnos de las otras, ¿no? Otro tema importante, y acá tuve una polémica hace poco media pública con Odone, lo digo con nombre y apellido, porque dijo el que sería ministro de Economía de Ganar Orsi, que los TLC ya no van más, que los tratados de libre comercio no van más. Discrepé públicamente con ese concepto porque los tratados de comercio sí van más. Precisamos más tratados de comercio, no menos. Siguen siendo un instrumento muy útil para el desarrollo. Y esta gráfica simplemente lo muestra. Es una gráfica de la OMC donde las líneas dicen cuántos acuerdos se están cerrando, cuántos se han cerrado. Son más de 300 en el mundo. Entonces, ¿por qué Uruguay insiste con los tratados? Porque los tratados lo que hacen es mejorar las ventajas competitivas de los exportadores. Entonces, hay costos de producción que pueden demorar más en atenderlo. Lo otro es, si vos pagás 10% y de golpe pagás 0, imagínate si tenés ventaja. ¿Y eso cómo se negocia? Se negocia con tratados. Pero además los tratados también incorporan aspectos sanitarios, fitosanitarios, los temas ambientales, que a veces hay que tratarlos por separado si no tenés tratado. Y además, facilitación del comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los tratados, ojo con ese mensaje de decir que no son importantes. Son importantes. Y hay que seguir insistiendo con estos tratados. ¿Por qué? Porque además ahora están los megabloques. Alguno habrá escuchado hablar que Uruguay
está esperando para ingresar al CPTPP. ¿Qué es el CPTPP? Que son siglas rarísimas. Bueno, se le llama Acuerdo Transpacífico. ¿Por qué es Acuerdo Transpacífico? Bueno, porque son países que están sobre el Pacífico y se les llamó así. ¿Qué es esto? Acuerdos de acuerdos. Por eso se les llama megabloques. Son acuerdos de acuerdos. Entonces, países que ya tenían acuerdos los profundizan. Claro, nosotros todavía estamos llegando un poco tarde a esa película, por eso queremos acelerar en entrar en esa película que es el libre comercio. Hay dos o tres muy grandes, pero el RCEP es uno que en Uruguay se habla poco, que es un acuerdo de 15 economías. Ahí adentro están nada más y nada menos que Japón, China, Corea, los 10 miembros del sudeste asiático, más Australia y Nueva Zelanda. Todos esos comercian sin aranceles. Y todos esos son juntos el 30% del comercio mundial, el 30% de las inversiones y más o menos el 28% del PIB mundial. Entonces, claro, esta gente salta y tiembla todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene impactos sistémicos lo que ellos negocian ahí. ¿Y el mundo en qué está? Está en este panorama. Es complejísimo lo que estamos atravesando porque cualquier medida te puede dejar afuera del mercado. Y estamos además en una guerra comercial, que no sabemos hasta dónde va a llegar. Una guerra comercial que no la empezó Trump, que la empezó incluso Obama, que la potenció Trump y que la mantuvo Biden. Y que en algunas cosas puede ahora potenciarse nuevamente con Trump. Es una simplificación decir que Trump es proteccionista. El Partido Republicano y el Partido Demócrata son los dos proteccionistas. Lo que pasa es que Trump tiene el estilo de la retórica y tiene eso de que, bueno, te dice que va a subir los aranceles a todo y ahora está un poquito más empoderado que en el primer gobierno y es probable que venga con un poquito más de fuerza y eso nos puede complicar. Pero este mundo es complicadísimo, no es solo los alimentos que se pueden complicar por los temas ambientales que mencionaba Fernando con la Unión Europea, una Unión Europea que finalmente va a postergar esa medida que era muy complicada para América Latina, y para la cual tiene muchísima presión y sin embargo no tiene ni siquiera consenso con Australia, con Estados Unidos por las medidas que aplica la Unión Europea, que me parece que está un poquito acelerada en ese punto, ¿no? Pero bueno, la guerra comercial es solo con los autos eléctricos también. La guerra comercial son con las lavadoras, la guerra comercial es con todo. Estamos en un mundo donde hoy el negocio te cierra y lo podés hacer y mañana el negocio se te cierra y no lo podés hacer. O sea, la verdad que en eso hay que no estar preocupado de forma constante, pero saber que la dinámica de los negocios cambió definitivamente, ¿no? ¿Y por qué cambió? Porque el mundo atraviesa una gran cantidad de conflictos, de tensiones que hacen que los precios suban, los precios bajen. La guerra en Ucrania generó lo que generó desde el punto de vista de las restricciones de oferta. Después tenés los problemas logísticos, porque los problemas logísticos empiezan también a tener implicancias. Entonces, los UTIs, la gente dice, bueno, ¿pero qué son los UTIs? Bueno, los UTIs una cosa es explicar todo lo que son los UTIs y todo lo que están generando. Después hay que ver todo eso, cómo afecta desde el punto de vista logístico cuando bloquean un canal, digamos, ¿no? Entonces ahí están los problemas que nos terminan impactando los costos del flete. Y todo eso es algo que afecta a toda la cadena, por supuesto, afecta al exportador, pero también afectando al productor, etcétera, ¿no? Entonces el panorama que estamos viendo es muy complejo. Y además hay como mucha dispersión de líderes, ¿no? Uno mira, ¿quién es el líder hoy? ¿Quién tiene el mando hoy? Y está todo desordenado. Acá algunos ya no están, pero esta foto es muy buena porque están como perdidos. Y después tenés a un Putin que se abraza de Modi, de India, tenés a la relación de China con Putin, tenés, bueno, el señor de Corea del Norte, Kim, que, bueno, es muy simpático, amigo de Putin, pero imagínense la peligrosidad de cuando se aburren, lanza misiles intercontinentales, ¿no? Es una cosa que es complicado de sostener todo esto, ¿no? Pero bueno, ¿quién lidera? Algunos extrañan a Merkel, que está lanzando sus memorias ahora. Una Merkel que se fue un poquito complicada por su relación con Putin y con Rusia, pero algunos la extrañan porque dicen, era la última líder. Ahora, ¿quién lidera a nivel internacional? En ese escenario nos movemos. Y en ese escenario, China juega su rol
con la ampliación de los BRICS, con Xi Jinping juega su rol. Que hay que ver ahora cómo maneja la relación con Trump. Ahora me decían unos chinos hace poco, estuve en China, llegué de China la semana pasada, y me decían que ellos no están preocupados por la elección en Estados Unidos. Porque ya tenían claro que la guerra está instalada, geopolítica, comercial, está instalada. Y que bueno, que sí, que Trump iba a tener un poquito más de retórica, pero que la verdad son 4 años. Ellos te lo dicen con naturalidad, como diciendo, son 4 años. O sea, el proyecto de los chinos no se acota al gobierno de Trump, ¿no? Eso es algo que también tenemos que entenderlo. Y está con esto de los BRICS y la ampliación de los BRICS. Y está con un Brasil muy metido en eso. Que eso es parte de lo que vamos a hablar ahora en el último bloque, que es algo que ver. ¿Y este señor qué genera? ¿Incertidumbre o estabilidad? No sé. Las dos. ¿Por qué genera incertidumbre? Porque muchas de sus políticas pueden generar, por ejemplo, una guerra comercial con Europa, que puede tener sus impactos. O va a generar una guerra comercial con México, que puede tener sus impactos. O puede llegar a ocurrir que, bueno, por supuesto, el tema ambiental, ¿no? Que le va a poner una pata fuerte. Aparte, no se olviden que está designado como secretario de Estado Marco Rubio, nada más y nada menos, que tiene una posición muy fuerte en lo que piensa Trump. Entonces, pero por otro lado, algunos piensan que va a traer estabilidad. ¿Por qué? Porque recién dije que no había líderes. Y Trump se quiere posicionar como un líder. Entonces, un Estados Unidos fuerte, ordenado y no débil, porque las imágenes que hemos visto de Biden, ¿qué fueron? De debilidad, de una persona mayor que no lograba sostener el poder de la primera potencia a nivel mundial. Trump, ¿qué hace? Por el contrario, hace así, el tiro le pasa por acá y sale fortalecido. Bueno, eso es la imagen que... Y eso que transmite de Trump creo que es algo que el mundo lo va a tomar con buenos ojos. Incluso las señales que se están dando son bastante positivas en un Trump con fortaleza. Ahora, hay que ver cómo resuelve los conflictos. Porque el problema lo tiene, por supuesto que lo tiene Zelensky. O sea, si Trump dice yo voy a resolver la guerra en Ucrania convenciendo a Zelensky de que pierda un 20% de su territorio, bueno, no va a ser fácil, ¿no? Pero en definitiva es lo que va a intentar hacer. Y se va a venir, me parece, unos próximos meses, una vez que él se instale en la nueva administración, con un mundo muy expectante a su fortaleza en política internacional, que la va a tener. Viene más empoderado, viene más fuerte, sabe que le queda solo un tiro. Y creo que tiene todo para querer lucirse en política internacional, ¿eh? Todo. Vamos a ver cómo lo hace. El mundo, todas las proyecciones indican que esto que es amarillo, que son las medidas proteccionistas, van a seguir más altas que las que son las liberalizadoras. En esto todas las estadísticas coinciden, todas las bases de datos coinciden en lo mismo. No vamos a un mundo más abierto, vamos a un mundo más cerrado. ¿En qué? No necesariamente en aranceles, sino en otro tipo de medidas que se llaman emergentes. Van a haber medidas de todo tipo. O sea, el que está liderando esto es la Unión Europea con las conocidas medioambientales, pero van a ser otras. Van a empezar otro tipo de medidas. Entonces, el ejercicio es intentar adelantarse, intentar a que Uruguay pueda tener todas las cuentas claras y eso que sabemos que lo hacemos, pero poder demostrar que lo hacemos, que demostrar que lo hacemos no nos genere un costo adicional, que todo eso hay que intentar adelantarse. O sea, un país chico como Uruguay tiene que intentar estar 3, 4 jugadas adelante de lo que va a venir. porque especialmente en sectores agroalimentarios que siguen siendo de suma relevancia. Esta es otra estadística que dice lo mismo que la anterior. La anterior era del Banco Mundial, esta de la OMC, todos indican que estamos en el peor punto de proteccionismo de la historia de que se tienen datos. O sea, ese es el mundo en el que nos movemos, ¿no? O sea, proteccionismo muy, muy fuerte. Y esto es otra cosa que llama la atención,
Porque si no pueden decir, bueno, Ignacio está un poquito negativo en el día de la fecha. La verdad que no, estoy espléndido, pero ¿cuál es el problema? Cuando uno le pregunta a los expertos, todos son negativos con respecto al futuro. O sea, el problema, vamos a ver, acá está resumido, ahí arriba está resumido, en ese cuadro. Se les pregunta cómo ven el futuro y dicen stormy, turbulent e inestable. Tormentoso, turbulento e inestable. En el corto plazo, el 84% cree que el mundo está así, o estará así. Pero en el largo plazo es el 92%. Entonces, quiere decir que y ahí se consultan a expertos de diferentes sectores. Quiere decir que el mundo, no es que estamos diciendo estamos mal ahora y vamos a solucionarlo, no. Todos coinciden que vamos a estar mal en el largo plazo. Esto quiere decir que puede ser que Israel arregle con el Líbano y resuelva un problema de los que tiene, pero la guerra en Ucrania no se va a resolver tan fácil. Y vamos a seguir y van a aparecer otras seguramente. Entonces ahí hay algo bien complejo. Bueno, el mercado del arroz dije que iba a pasar rápido para la parte final. Esto es, bueno, el precio internacional del arroz, ustedes ya saben que va aumentando, como el consumo también del arroz, ¿no? Y acá obviamente con los principales productores, también los conocen ustedes, en el caso de China y de India. Pero bueno, India, acá está, ha tenido un papel muy preponderante como exportador mundial. Y acá dice 32 países superaron exportaciones por 50 millones de dólares en el año 2023. India en el centro, Tailandia, Vietnam, Pakistán, Estados Unidos como exportadores mundiales de arroz. Y un India que por supuesto juega mucho con sus restricciones en el precio internacional, algo que afectó, como ustedes bien saben, cuando lo cerró, pero también cuando lo habilitó, ¿no? Y ahí tenemos siempre estos vaivenes. ¿Esto lo podemos manejar? Y no, esto es un ejemplo de lo que no podemos manejar. ¿Podemos manejar las prohibiciones de exportación de arroz de India? Y no podemos manejarlo. Hay una negociación sobre los stocks de India en la OMC, pero India está pateando las negociaciones multilaterales hace mucho tiempo. India tiene la fuerza para pararse y decir yo esto no lo cumplo. Y lo ha hecho más una oportunidad. Entonces ahí dependemos un poco de lo que esté pasando con India. Y además, el problema de los estrés hídricos, con la importancia que eso tiene para el arroz, ¿no? Miren lo que es, qué países corren mayor riesgo de quedarse sin agua en los próximos años. Miren lo que es el sur de África e India, y lo mismo con el estrés hídrico, ¿no? Entonces, bueno, qué importante es tener este recurso y esta disponibilidad para poder seguir produciendo un producto que sigue siendo bien relevante en términos de consumo y donde, por supuesto, Uruguay es un gran exportador, como vemos. Bueno, ¿a quiénes importan? Indonesia, Filipinas, Arabia Saudí, Estados Unidos, los principales importadores? Son 101 países que superaron importaciones por 50 millones, por lo tanto hay una inmensidad de mercados importadores de arroz, más allá de las diferencias del arroz, que ustedes conocen mejor que yo, hay todavía muchísimos mercados que se pueden explorar a nivel de exportación, ¿no? Y acá, a nivel de precios, lo paso porque ya sabemos que estamos atravesando un buen momento en ese sentido. A ver, las exportaciones en Uruguay en el largo plazo, digamos, varios años vistos. Ahí lo ven en dólares y lo ven en toneladas. Vemos algunos desafíos, obviamente, algunos temas asociados a lo que tiene que ver con la sequía, pero si uno lo mira en el periodo largo de tiempo, hay un desafío en las exportaciones de arroz en Uruguay, más allá de la importancia de este producto, que es un bien que tiene un producto interesante, porque es nada más y nada menos que llega a ser el 8% del total de las exportaciones de Uruguay. O sea, no es poca cosa, ¿eh? Es un producto importante para la estructura exportable del Uruguay, ¿no? Ahí vemos con picos del 8%, más o menos en 2008-2009, y después terminando más o menos en el 6% en el último año, ¿no? Y Uruguay en el comercio de arroz. O sea, Uruguay, como saben, es un exportador importante de arroz, pero además es el casi 2% a nivel en la participación mundial.
que si vos mirás Uruguay en su totalidad es el 0,005%. Y el arroz logra ser el 2%. Por lo tanto, bueno, acá hay una escala interesante, la verdad, para un país chiquito como Uruguay, muy interesante. A nivel de mercados, ¿qué podemos ver? Bueno, el número de mercados de exportación ha ido variando en los últimos años, con algún pico en el 2012 y en el 2023 ahí quedó. Y después se ha cortado la dependencia de Brasil. Ha bajado, con relación a años anteriores, la dependencia de Brasil como destino de exportación. Uruguay ha logrado tener una diversificación mayor en ese sentido. Bueno, ahí tienen un gráfico de empresas, cómo han evolucionado las empresas exportadoras y cuáles son las principales empresas. No sé si desde lejos se ve algo, porque de cerca cuesta más verlo. Bueno, por supuesto que este pedazo de acá, como saben y se imaginan, es Saman, ¿no? O sea, como estamos hablando de empresas exportadoras. Y después acá lo que tienen son las exportaciones uruguayas por destino. Y bueno, ¿y por destino qué vemos? Brasil, ¿no? Como jugador, perdiendo, o sea, relevancia con respecto a años anteriores, pero siendo el gran mercado de exportación. Por eso, cuando hablamos de inserción y cuando hablamos de buscar otros mercados, siempre vamos a tener que tener ahí a Brasil presente. A ver, acá vemos algo de lo que se paga de aranceles. Para que vean, Panamá, Costa Rica, Unión Europea, Reino Unido, Senegal, Turquía. Tomando como ejemplos, uno puede decir, ¿el sector tiene todavía posibilidad de bajar aranceles en sus exportaciones? Sí, definitivamente sí. En algunos casos se están pagando aranceles para... Estos numeritos que están arriba son los diferentes tipos de arroz que exporta Uruguay. Y como ven, en algunos casos hay aranceles que se pueden bajar. Claro que el acuerdo con la Unión Europea puede favorecer esto, ¿no? Pero no solo. El ingreso de Panamá como Estado asociado del Mercosur, cosa que aunque no lo crean va a ocurrir, también puede beneficiar. Entonces hay algunos temas que van a pasar que van a mejorar la competitividad de Uruguay en las corrientes actuales. Ahora, lo que sí también hay es una gran cantidad de mercados que todavía se pueden explorar en la exportación de arroz en Uruguay. Ahora, acá es un resumen de algunas características del mercado que ustedes la conocen mejor que yo, obviamente, lo que tiene que ver la importancia del costo de producción en la mano de obra, eso es algo que ahí está, cómo trabajar las inclemencias climáticas, el tema de apertura de mercados, que también se trabajó sanitariamente con cierto éxito, no son solo aranceles la apertura de mercado en el arroz y en otros sectores. Obviamente las cuestiones de mercado que no manejamos como lo de India, las características del negocio del arroz, ¿no? Que en Uruguay tienen su fuerza, bueno, una industria arrocera con tecnología y bueno, y la falta de infraestructura, ahí está más que ver con esta perspectiva de lo que puede ser la hidrovía, ¿no? Cómo puede impactar la hidrovía que se está, bueno, negociando, avanzando y se cerró con Brasil, que hay que ver ahí cómo transcurre eso, que puede tener esos impactos súper positivos para esta región del país, ¿no? Eso creo que hay que verlo. Y para cerrar, algunos mensajes acá, en América Latina y en Uruguay. A ver, estos son los riesgos de América Latina. Uruguay está inserto en una región que atraviesa dificultades de todo tipo. O sea, América Latina está pasando el peor momento de muchísimos años. Esa es la realidad. Tenemos una inestabilidad muy fuerte. Esto es un estudio que realiza una universidad, la Universidad Católica de Chile, que le preguntan a expertos, bueno, ¿qué está pasando en América Latina? Y esto dicen, el panorama es feo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es qué bueno que Uruguay tiene la estabilidad que tiene versus también comparativamente a nuestros vecinos. Yo creo que ahí eso se potencia todavía más. Uruguay hoy es una especie de isla, viajando te lo dicen constantemente, y tenemos que cuidar obviamente esa estabilidad porque nos marca una diferencia importante frente a los vecinos. Piensen que Chile, que era la referencia máxima de la estabilidad, se cayó en los últimos años también. Chile. Entonces, ¿ahora qué queda? Costa Rica, te dicen. Panamá, Costa Rica.
Pero son países muy distintos a Uruguay, Panamá y Costa Rica también, ¿eh? En muchos asuntos. Entonces, quedémonos con esto que tenemos, que es un país realmente muy estable, que es un país que destaca en la inestabilidad de América Latina. Pero también, así como destaca, está con los vaivenes de uno y otro. Este es el panorama que tiene América Latina, digamos, ¿no? O sea, de Maduro ya casi no hablamos, me parece que nos hemos olvidado de Maduro. Es altamente probable que el mundo olvide nuevamente a Venezuela y que Maduro siga y persista estando ahí. Pero bueno, la inestabilidad de Perú, lo que piensa Lula, lo que está pasando en la guerra política dentro de Bolivia, que les recuerdo que el Mercosur se dio el lujo de hacerlo entrar, ¿eh? O sea, el Mercosur es una cosa insólita, ¿no? O sea, porque realmente permitió entrar a Bolivia en este momento con los líos que sabemos que va a tener, ¿no? Y bueno, y seguimos ampliando el Mercosur. Yo siempre digo, eso es como una pareja que está por divorciarse y decide tener más hijos para solucionar el problema, ¿no? El Mercosur tiene que en algún momento resolver su problema y después ver si se expande o no, se sigue expandiendo o no. Pero bueno, ahí se sigue expandiendo. Tenemos Colombia, este es el panorama de América Latina. Y si uno lo mira, si uno proyecta cuáles son los países más complicados, este es un ejercicio que hicimos con otros académicos. Bueno, ahí ven el amarillo, ¿no? Argentina está en amarillo, Bolivia está en rojo, Venezuela está en rojo, Ecuador está en amarillo, Colombia está en amarillo y El Salvador está en amarillo. Son todos casos muy distintos, pero ahí el que más nos preocupa, obviamente, es Argentina. Una Argentina, un Milei que está logrando y que sus políticas han beneficiado también a Uruguay. Primero, te lo decía Fernando, primero porque lo que Uruguay perdió por la brecha cambiaria, 2 millones de uruguayos que llegó un momento que la gente hasta se iba a Buenos Aires a cortar el pelo, es una cosa de loco lo que pasa en este país, ¿no? O sea, se fueron, lo que pasó en frontera, en las ciudades de frontera, lo que perdimos de turismo, estamos hablando de muchos millones de dólares, ¿eh? Eso con la brecha cambiaria empieza a mejorar. Ni hablar lo que tiene que ver con el histórico acuerdo para el dragado del puerto de Montevideo. Eso es histórico. Es casi que Milei tira por la borda 200 años de guerra portuaria, ¿eh? Muy importante. Y bueno, y por supuesto que la liberalización progresiva del comercio también nos va a beneficiar. Y si Argentina crece, empieza a crecer, también nos va a beneficiar. O sea, en eso Milei, bien. Pero claro, el gran problema es la gobernabilidad. Milei tiene un desafío enorme. Dicen mis amigos argentinos que hay que pasar el diciembre, noviembre y diciembre. Como ahora ganó la batalla de aerolíneas, la cosa viene ahí relativamente bien. Pero la estabilidad para Uruguay es muy importante que se sostenga, siempre los gobiernos tienen que terminar, pero en el caso de Milei es muy importante que eso se pueda superar. Bueno, acá lo blanco creo que no se ve el resto del mundo. Estos son los acuerdos que tiene Uruguay. Pero los acuerdos que tiene Uruguay, esto es medio mentiroso, porque esto es India y estos son los países de África. A ver, en otras palabras, Uruguay hoy sigue sin tener acuerdos comerciales con ningún centro de consumo importante a nivel mundial. Esa es la realidad. Y eso hay que cambiarlo. De alguna forma tenemos que lograr patear ese tablero. Por supuesto que los esfuerzos en este gobierno se hicieron. Tenemos el problema del Mercosur. Podemos, no podemos, nos dan pelota, no nos dan pelota. O sea, Uruguay ya sacó a bailar a todo el mundo en el tema de la apertura comercial. El problema es que no hemos conseguido todavía pareja de baile. ¿Tá? Te lo sacás a bailar y alguien tiene que venir. China lo pensó, pero después volvió porque obviamente podés, no podés. Está el Mercosur y hay que cuidar un poquito del Mercosur también. Los vecinos, entonces no es tan fácil de resolver. Pero el resultado es este. El resultado es que Uruguay tiene solo acuerdos con los que ven ahí, que son acuerdos con economías que no son centrales, obviamente, y que no son centrales en muchos casos para los productos que Uruguay tiene potencialidad de exportación en la parte de alimentos, ¿no? Por supuesto, uno me puede decir, pero Brasil es muy importante. Sí, claro, acabamos de ver que el principal producto, el país destino de exportación del arroz es Brasil. La pregunta no es cortar ese vínculo con Brasil, eso ya lo tenés. Tenés que ver cómo le sumás más vínculos para poder, en definitiva, exportar más. Y ahí está, por supuesto, un gran desafío. El Mercosur tiene una estabilidad en su participación. El Mercosur no es un bloque dinámico en el mundo, o sea, nosotros estamos en un bloque que no es dinámico.
definitivamente, porque lo que ha pasado en Brasil, por ejemplo, que tuvo una explosión en la agroindustria, es Brasil para el mundo. O sea, no es que estamos arrastrando un Mercosur dinámico, estamos en un bloque que no es dinámico, y Uruguay además tiene un desafío enorme en crecimiento de exportaciones, o sea, obviamente este año va a ser bueno, hay un efecto rebote de un año muy malo el año pasado por la sequía, y tiene siempre un desempeño mejor de la agroindustria que de la industria. Digamos, obviamente, la agroindustria es muy importante, no se os tengo que decir a ustedes, la agroindustria es muy importante para el país, no solo en términos del PIB, sino también en términos de exportaciones. Tanto es así que, si uno, bueno, estas son las exportaciones de Uruguay, ¿no? Como ven, tenemos un problema por momentos de crecimiento de años, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con los acuerdos comerciales, tiene que ver con los costos de producción, tiene que ver con muchas cosas que ustedes manejan permanentemente, ¿no? Pero la agroindustria llega a ser el 70% de lo que Uruguay exporta en un año. O sea, la estructura exportable del Uruguay no se puede analizar si no se analiza la agroindustria. O sea, es súper importante, toda la agroindustria junta, llegaron al pico máximo, fue antes de la sequía, fue en el año 2022, con el 71%, que además fue el año récord de exportación a China. Y bueno, y estos son los acuerdos. Decía Fernando, ¿qué acuerdos tenemos? Bueno, vamos a poner, para ir cerrando, la perspectiva de los acuerdos. Tenemos el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Esto es un gran romance que lleva más de 20 años. Una cosa, el mundo cambió 18 veces y seguimos negociando con la Unión Europea. Ahora, hay dos versiones. En el G20 no se va a cerrar. Y tanto no se va a cerrar que la orden de Francia fue salir, que todos sus ministros salgan a decir que ese acuerdo es un horror, un espanto y que no se va a cerrar. Eso hicieron toda la semana pasada, ponen en prensa, está constantemente saliendo que el acuerdo no se va a cerrar. Hablando con negociadores de los países, lo que te dicen es que hay una reunión en la cumbre de Mercosur con la Unión Europea y que no saben qué va a pasar, porque a esta altura de partido, como van a venir onda sin estrés, sabiendo que es un fracaso, van a venir a Montevideo por venir, digamos, no se sabe qué puede pasar. Entonces, lo que puede ocurrir es que de vuelta no se cierre el acuerdo, que es algo que estamos muy acostumbrados ya, porque no se cierra nunca, o que haya una sorpresita antes del fin de año con la Unión Europea. No lo sé. Después todo el resto, Corea, Japón, Indonesia, todo eso no va a avanzar en el Mercosur. Se está pensando, está el tema de Emiratos Árabes, que ese sí puede avanzar. Se cerró con Singapur, que tiene que entrar en vigencia. Y bueno, y ahí vamos avanzando. Pero lo más importante que tiene el Mercosur por delante, que es la Unión Europea. Ese es el acuerdo más importante. Porque con China, Mercosur-China, no hay por el momento ningún tipo de expectativa. Se hizo un diálogo, pero Brasil, ¿qué dijo? Yo con China quiero todo menos comercio por el momento. Política, abrirme, todo. Paraguay dijo, bueno, yo no tengo problema con que ustedes negocien, pero yo voy a seguir con Taiwán. Entonces tenés problemas que no son fáciles de resolver hasta que China decida ir firme, ¿no? Que es lo que todavía no ha hecho. ¿Y qué es la estrategia que siguió este gobierno? Y que yo apoyé desde el primer momento, debo decir, debo ser sincero con esto. Es la flexibilización del Mercosur, o sea, patear el Mercosur. Bueno, yo soy, los que me han escuchado, soy muy crítico del Mercosur. Tengo casi una relación amor-odio con el Mercosur. Pero entiendo que hay que cuidar el Mercosur. Entonces, la postura que sigue el gobierno es la flexibilización. Para mí correcta, el camino del medio. Es decir, vamos a intentar que me permitas esto porque juntos no podemos. Y bueno, y ahí se hizo eso, se hizo eso con China, se hizo el estudio de factibilidad con China, se solicitó el ingreso al CPTPP, Uruguay siguió ese camino. Ahora ustedes me dirán, pasando raya, ¿se cerraron los acuerdos? No. De verdad, no se cerraron. Yo por eso digo que el próximo gobierno tiene que seguir en esta estrategia
pero agregarle otro componente, agregarle otra idea, agregarle algo más para poder lograr algo de éxito en esto. Pero acá están. ¿Y cuál fue el problema? El problema fue que vino Lula. Nosotros veníamos negociando con Bolsonaro relativamente bien. Y con Guedes, no importa, con el ministro de Economía. Veníamos bien. Vino Lula, vino a visitar acá al presidente de la calle Pou, a Montevideo, y le dijo algunos chistes de fútbol, una sonrisita a lo Lula, y le dijo, yo me encargo de las negociaciones del Mercosur, porque en otras palabras, en buen romance le dijo eso. Y ahí quedamos medios muertos porque la flexibilización se nos cayó, porque China enseguida, me acuerdo que los académicos chinos me llamaban, me decían, pero Ignacio, lo que dijo Lula es que vamos a cerrar un acuerdo Mercosur-China. ¿Cómo le vas a explicar a un chino que lo que dice Lula es mentira? No, bueno, mirá que no, lo dice como estrategia para ir todos juntos. Bueno, yo les digo una cosa, yo creo que estamos a años luz de que Lula cierre un acuerdo comercial con China. Para mí eso es muy difícil, entonces hay que seguir insistiendo con bilateral porque va a demorar mucho que Brasil se abra con China. Pero está el componente Milei ahora. Milei cambia el panorama porque, por supuesto, Milei tiene una posición muy firme y muy cambiante. Milei, miren, a mí me dicen en Argentina que Milei, hay que ver qué pasa pasa que se fue Diana Mondino, está el canciller nuevo, que tiene un perfil muy parecido al de Milei, digamos, entonces va a seguir la misma línea. Pero lo que están esperando en Argentina los académicos es que Milei patee el tablero del Mercosur. Nosotros no lo podemos patear, somos bastante chicos, pero lo puede patear Milei, puede generarle un problema a Lula. Por eso dicen que Lula incluso llegó a decir que le mandó mensaje a Argentina de que no se ponga nervioso porque iba a cerrar el acuerdo con la Unión Europea. Lula está preocupado de que Milei haga una locura con el Mercosur. Y la locura Milei, ¿cómo la puede hacer? Uruguay hizo así buscando gente para firmar un acuerdo bilateral y nos cuesta porque somos chicos. Pero si Argentina hace así, levanta a alguien que quiera cerrar un acuerdo bilateral, ¿ustedes se imaginan que Milei va a decirle a Lula, ¿puedo cerrar un acuerdo bilateral con esta? ¿O lo va a cerrar igual? Y es ahí donde Uruguay, estas cosas pueden pasar. Son todas hipótesis, pero ojo que pueden pasar. Entonces, nada está cerrado. Ahora, para terminar, y por supuesto, yo no voy a decir a quién voto. Lo que sí voy a decir es la política que seguiría uno y la política que seguiría otro de acuerdo a lo que yo pienso. A ver, Delgado se sentiría más cómodo con Milei que Orsi, evidentemente. Y mucho más en una potenciación Trump-Milei. Por el contrario, tiene el desafío de Lula. Que Lula, que se jugó por Harris, va a tener ahí una dificultad un poquito mayor porque Lula va a tender a cerrarse contra Trump y contra Milei más de lo que ya está. En algún momento van a tener que negociar, pero ahora el contexto no está dado como para eso. Delgado tiene la habilidad de ser más pragmático en el sentido de que va a hablar con Lula como que va a hablar con Milei, pero va a tener más afinidad con Milei que con Lula. ¿Ah? O sea, definitivamente, la calle Pou mantuvo una excelente relación con Lula, es el ejemplo. Y no mantuvo una relación tan cercana con Milei como habíamos imaginado al principio. Es más, hasta le manda algún mensajito de crítica en alguna oportunidad. Entonces ahí hay algo que hay que tener en cuenta. ¿Qué puede pasar acá? Bueno, si gana Delgado, va a tener este vínculo con Milei, va a esperar a que Milei mueva el tablero del Mercosur o va a esperar a que surja algo interesante en la relación que aún no sabemos cómo va a ser de Milei con Trump. Lo que está claro es que Milei está victorioso. ¿Por qué? Porque tiene una relación con Trump simpática, no es que son amigos, pero tiene una muy buena relación con Elon Musk. Y que, por cierto, les aviso que ya acaban de confirmar que va a estar en el gobierno de Trump para acortar el peso del Estado. Imagínense, las coincidencias parecen para escribir una novela. Y después tenés el tercero en cuestión, que es Marco Rubio, secretario de Estado designado de Trump, que
admira muchísimo a Milei. Entonces, bueno, yo pensando un poco así, sin complicar mucho, me parece que sí, que ahí hay una oportunidad en el sentido de ver qué hace Milei y qué pasa. Orsi no va a tener una posición contraria a Estados Unidos, porque es de Trump. Digamos, el Frente Amplio, les recuerdo, ha sostenido una relación decorosa con Estados Unidos, pero tiene la retórica antiimperialista, un poco anticuada, presente. La incomodidad la tiene y la va a tener. Tanto la tiene que ya llegó a la tontería de que no lo saludó. Ustedes miren la diferencia. Delgado saludó a Trump, no porque Trump haya leído lo que puso Delgado, sino que lo hace para la interna, obviamente, pero Orsi no lo hizo. Y le preguntaron la prensa, ¿y qué dijo Orsi? Yo no tengo por qué, porque yo soy un candidato, a mí no me conoce nadie. No lo hiciste porque está incómodo. Y eso puede ocurrir. Por otro lado, se potenciará con Lula. Lo que yo espero de ganar Orsi es un alineamiento automático con Brasil y con Lula. Es definitivamente eso. ¿Y eso puede afectar la estrategia de flexibilización del Mercosur? Sí, evidentemente, va a cambiar. O sea, yo creo que Delgado tiene la necesidad de seguir adelante con la flexibilización del Mercosur, esperando a que Milei le aporte algo, agregarle algo nuevo a esa flexibilización para tener resultados concretos, porque no podemos estar 4 o 5 años más esperando un acuerdo comercial, pero tiene esa posibilidad de continuar con el desafío de cómo maneja Lula. Acá no veo un diálogo muy cercano con Milei, un Milei totalmente exacerbado con Trump y con... No lo veo tampoco... Es capaz hasta, si gana Orsi, capaz de no venir en la Asunción, Milei, no sé, porque Milei está también con su... ¿no? Entonces no sabemos qué puede pasar y vemos ese alineamiento con Lula. Entonces, en este panorama, en Uruguay hay incertidumbre. Evidentemente hay incertidumbre, no solo en política internacional. Entonces, la política internacional, la política nacional, lo que hacen es que en estas próximas semanas vamos a estar realmente muy, muy atentos a lo que puede ocurrir, porque tanto en el plano doméstico no es lo mismo que gane uno o que gane otro, y en el plano internacional no fue lo mismo que gane Harris a que gane Trump. Entonces, estamos ahora como viendo, recalculando, viendo qué puede pasar, pero bueno, siempre desde un lugar de un país que tiene estabilidad, pase lo que pase, un país que tiene una capacidad productiva agroindustrial espectacular y un país que tiene, por supuesto, una estabilidad de su gente en los negocios tan importante para eso que decía al principio. La confianza. El uruguayo en el mutuo transmite confianza y yo creo que eso es un valor que no lo podemos perder. Por ahí me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Invitamos ahora a pasar adelante, vicepresidente de la Asociación Cultivadores de Arroz, Guillermo Obrien, y gerente de operaciones de Samán, Raúl Uraga, por favor, para hacer la recta final y después vamos a picar algo y a tomar algo que todos terminamos con un poco de hambre y sed. Así que para cerrar un ping-pong de preguntas y respuestas, con el tema más enfocado al sector. Guillermo, Raúl, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a 33 una vez más a esta conferencia de arroz. Y en primer lugar, preguntarles un concepto general. ¿Cómo están viendo la actualidad del sector arrocero? Es indistinto quién empieza. Guillermo. Pedir algo distinto, nos hubiera gustado haber arrancado la siembra un poquito antes y nos hubiera gustado de que hubiéramos tenido una planificación de siembra que nos diera cosecha algo más temprana, pero estamos con la siembra de mayor área de los últimos 10 años, no es la récord, pero es una muy buena área de siembra. Con los rendimientos que estamos teniendo en los últimos años podríamos perfectamente aspirar
al mayor volumen de cosecha de los últimos años. Estamos con buenos nacimientos, algo trazado de siembra en Tacuarembó y en Río Branco, pero un precio históricamente alto en el provisorio, que es parte muy importante de la explicación del área que tenemos hoy. Hay dos grandes variables, que es la acumulación de agua en las represas y el precio provisorio, que son los determinantes del área de siembra. Y bueno, está corriendo todo muy, muy favorable en ese sentido, así que vemos un año muy auspicioso. Guillermo, bienvenido. Un gusto, buenas noches. Bueno, la verdad que comparto con lo que puntea Raúl. Un sector que estamos en un buen momento, venimos de algunos años favorables, con un último año extraordinario. Un sector que presenta esos números de exportación que hablaba Bartesagui, ocupando un 1% del territorio nacional. Con lo cual, y remarco eso porque con la historia que tiene el sector de una muy alta integración, desarrollado básicamente, exclusivamente prácticamente a la exportación, tiene características y credenciales para dar algunos otros pasos. Que seguramente en esas características de integración entre el sector productivo y la industria, que lo hacen muy particular, podamos pensar frente a las características de ese mundo hoy que reclama mayor seguridad en lo que es los alimentos en general, en el nuestro, empezar a pensar en darle valor a esas credenciales naturales de producto a través de certificaciones y buscar posicionarnos con esa marca ya de arroz uruguayo, por aquello de no solo serlo, sino parecerlo. Sí, sí. Y bueno, creo que son los desafíos para adelante. Bien, ya vamos a volver sobre el tema de certificación, por ejemplo, que lo mencionaba Guillermo. Raúl, lo mencionabas también en la primera respuesta. $17.15 el precio provisorio, realmente extraordinariamente bueno. ¿Cuáles son las perspectivas de cara al definitivo y el avance de ventas hasta ahora? Y bueno, hay un 85% de avance de venta más o menos, 15%, o sea, un año que viene arrancó con un ritmo de venta vertiginoso, diría, un muy buen ritmo de venta hasta agosto pisando septiembre, ahí se empieza a frenar, a estar hoy, diría, bastante parado, por lo menos para las pretensiones que se tienen de precio de la industria, estando en una posición de 85% vendido, bastante parado desde el punto de vista comercial, pero bueno, con una base muy importante ya concretada y con un precio históricamente alto, así que centavos más, centavos menos, va a ser un cierre de año con un precio excelente, históricamente alto. Una repregunta doble podría ser. En primer lugar, ¿cómo se evalúa la implementación de la cláusula para captar negocios spot que ha implementado dentro del precio convenio la industria con la asociación? Y también cómo se ha comportado en este tiempo lo que fueron las exportaciones de arroz cáscara, que también había sido un tema importante el año pasado. Bien, la primera parte de la pregunta sobre el spot, nosotros hicimos un acuerdo con la ACA y la Gremial de Molinos Arroceros de tener un piloto. Ese piloto va a cerrar el día que cierre todo el ejercicio agrícola, el 28 de febrero de este año. Pero bueno, estamos entrando en la última quincena en la cual hay precio spot. Funcionó desde marzo hasta ahora, hasta la segunda de noviembre. Y lo ocurrido hasta ahora, por lo pronto, desde nuestra óptica, esto va a tener un cierre, va a tener una evaluación conjunta. Arriesgo a decir que el objetivo inicial por el cual optamos por agregarle la cláusula del precio spot era de fortalecer el precio convenio. Yo creo que el objetivo se cumple porque el precio convenio sale fortalecido. Puede haber un poco el gustito amargo de que el que vendió en el spot está hoy quizá abajo de lo que es el provisorio, y que pueda quedar abajo del definitivo. Es verdad, se dio un perfil de evolución de precio a lo largo del año, de que en la primer quincena el arroz valía $17, sí.
y era el precio más grande que habíamos conocido. Entonces, Sí. el piloto se dio en un año muy particular. Ahora, vuelvo a decir, el precio convenio, a mi juicio, se está viendo fortalecido con esto y fundamentalmente por el lado del intercambio de información que está habiendo entre las partes. La calidad y cantidad de información que hoy declara la industria y el grado de detalle en el cual se declara los negocios y los costos asociados mes a mes ha mejorado muchísimo con lo que teníamos antes. Entonces, hay un entendimiento del negocio mucho mayor al que teníamos antes de empezar esto. Antes uno escuchaba, fulano vendió más caro, sultano vendió más caro. No eran cosas comparables y hoy creo que hay una mayor madurez y mayor conocimiento del negocio por todos los actores y me parece que eso es sano. La segunda parte sobre las ventas de paddy, Sí. que me preguntaste, el año pasado fue un año de un volumen muy importante de ventas de arroz en cáscara. Este año baja sensiblemente, pero a ver, es una modalidad que creo que va a estar muy presente incluso en este año que viene por los grandes volúmenes que vamos a tener. La venta de arroz en paddy y en integral, que son las modalidades menos procesadas, están ocupando y van a ocupar una porción del 30-35%, un tercio de las ventas quizás, como lo estamos viendo. Bien, bien. Guillermo, la misma pregunta para vos y si quieren ir haciendo algún aporte entre sí, bienvenido, adelante. Con respecto a la exportación de cáscara, creo que es algo que debemos seguir trabajando y desarrollando a nivel del sector, en la medida que por delante, por ejemplo, seguramente, Dios mediante, tengamos la cosecha más voluminosa de la historia. Esos son desafíos, más allá, además de una siembra concentrada, desafíos logísticos que cuanto más herramientas de salida tengamos, le va a hacer bien a todo este sector. El Uruguay no fue desarrollado en su historia para la exportación de cáscara, y así el desarrollo industrial que tiene, pero Uruguay tiene sus características que han descrito los exponentes que me precedieron. Somos un país caro, más allá de estos últimos 5 años, y no vamos a dejar de pelear por abaratarlo, pero esa competitividad es difícil y como productores de commodity creemos que las oportunidades de valores excepcionales del producto primario hay veces que lamentablemente cuanto más directo salga, más dinero llega al productor de ese producto primario, en este caso el arroz cáscara. Con lo cual de parte de la ACA somos grandes defensores de la exportación, creemos que hay mucho para desarrollar. Hay empresas que han hecho su expertise de ese desarrollo y creemos que, por ejemplo, en lo que es Centroamérica hay muchísimo para crecer. Vemos en esos lugares como Centroamérica un desarrollo de la molinería muy bueno, con una producción de arroz en baja y los consumidores. El consumo per cápita en Centroamérica es de lo más alto del mundo, o sea, se va a seguir consumiendo arroz. Ahí es un nicho que tenemos que aprovecharlo. Los gobiernos apoyan a los molinos y nosotros somos los productores de arroz cáscara. Ojalá que tengamos la capacidad de, frente a cada año, defender mejor el producto, en este caso como acá, que le llega al productor, pero creemos y trabajamos en consecuencia de facilitar esa exportación. Con respecto a la experiencia del spot, sí, me voy a permitir por lo menos poner un signo de interrogación hasta el cierre del 28 de febrero. Como todo primer año, es un primer año. Como expectativa, lo primero que tenemos que, los números mandan. O sea, si el promedio del spot es menor que el precio convenio, una manera es decir qué bien que anda el convenio, otra manera es decir el spot puede andar mejor. Yo pienso que tiene y debe andar mejor y como plan piloto que estamos lo valoraremos
al final, y en caso de justificar otro año de prueba, lo apoyaremos, pero evidentemente que buscamos que eso muestre una realidad que por suerte el Uruguay la tiene, el desarrollo de esa exportación en cáscara que hablaba, con valores que superan a ese spot. De manera que, como integrados que estamos, y un paso trascendental que fue abrir un diferencial en este histórico precio convenio, valoramos esta experiencia. Quiero hacer esta pregunta para los dos, que es tema riego. Estamos en época de elecciones y parece que el tema riego aparece en todos los programas de gobierno. Hace un tiempo hacía una nota contigo, Guillermo, que decías ACA podría ser también Asociación de Cultivadores del Agua. ¿Qué rol puede ocupar el sector arrocero en una expansión del riego del Uruguay? Todo el sector arrocero debe, digamos, exigir un lugar en la mesa de esa conversa. ¿Por qué? Porque somos los principales regantes del país. Y como principales regantes del país, naturalmente que el sector tiene mucho para aportar para ese crecimiento o desarrollo de riego, más arroz o otros riegos. Creemos que la experiencia es eso, haber hecho macanas, haber hecho aciertos y tratar de aportarlas al país. Una vez que hoy vemos en un sector político que el tema está, después habrá que ver cuánto se aterriza para desarrollar. Son inversiones importantes para tener impactos relevantes. Pero hay momentos y las malas experiencias que vivimos estos años de sequías a veces posicionan los temas y genera una oportunidad. Pero repito, como sector, creo que debemos estar cerca para aportar y, repito, también como sector buscar una oportunidad de crecimiento. Hoy el Uruguay está con 182.000 hectáreas y para crecer necesita generar agua, como arroz. Y esa agua hoy está de la mano de desarrollos a nivel nacional y el Estado participando, no para hacer grandes subsidios, sino para facilitar. Creemos que hoy todavía las condiciones para que se dé la inversión, que habría inversión para meterse en el riego, tenemos que allanarle el camino jurídico. Yo siempre repito el ejemplo, tenemos que llevar las posibilidades de inversión de riego a lo que podría ser hoy la UTE cuando determina una línea de luz o el Ministerio de Transporte cuando dice acá una ruta. Si el riego es de interés nacional, démosle esas potestades y que el Estado ayude en facilitar eso. La inversión, si le damos seguridad, está. Porque para riego está. Y como cultivo, de lo más probado y más exitoso en riego en Uruguay, hasta ahora ha sido el arroz. Con lo cual, digo, buscaría de que crezca el arroz y colateralmente de la mano de las zonas arroceras ir expandiendo otros riegos que naturalmente podrán ser forrajeros o de otros granos como ya están pasando y también que nos acompañen los Institutos de Investigación Nacional en el desarrollo de esos otros riegos, ¿verdad? ¿Raúl, algún aporte sobre este tema? Reforzar ahí lo que dice Guillermo, estábamos escuchando a Bartasay, la necesidad que tiene el país de crecer, independientemente que gane el de la derecha o el de la izquierda, creo que el riego podría ser claramente una política de Estado que contribuya al crecimiento. Y como dice Guillermo, me parece que en el sector arrocero hay un expertise, los productores regando sin duda, las industrias gestionan sistemas de riego multiprediales, algunos públicos, algunos privados, algunos propios, o sea, hay mucha experiencia, muchos errores cometidos, como dice Guillermo. Y para el desarrollo del riego hay básicamente dos caminos. Uno, generar más fuentes de agua o sacarle más jugo a las fuentes que hoy están y que todavía pueden dar algo más. El tema de sacarle más jugo a las fuentes de agua que hoy están
básicamente la limitante está siendo el costo de la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque para que hoy fuentes de agua que podrían regar más, rieguen más, o tienen que levantar el agua más alto o llevarla más lejos, y eso hoy termina siendo inviable. Entonces, si realmente el riego trae crecimiento, trae toda esta externalidad que conocemos y el efecto multiplicador que tiene el sector arrocero, me pregunto si no existiría la posibilidad de que, bueno, capaz que al bolsillo de la UTE no le está entrando todo lo que le entraría, pero si tomo un poco de distancia y la miro en la macro, ese ingreso va a estar por otro lado con creces. Entonces, perfectamente, si la miramos en la macro y hay una tarifa específica para riego que sea más competitiva, se va a destrabar mucho por ese lado. Después está fuentes de agua, que serían las represas. Y se ha hablado mucho de proyectos de represas desde la década de los 70 que todavía no se han hecho. Nosotros que estamos en el tema vemos hoy una de las principales limitantes, como decía Guillermo, así como cuando pasó la línea de 500.000 volts por acá, nadie discutió de que ahí iban las torres y ese lugar iba a ser para la torre. Con la represa pasa un poco lo mismo, y nosotros que continuamente estamos analizando oportunidades y demás de generar represas, una de las principales limitantes hoy es el valor que tiene el campo que va a quedar inundado. El proyecto Prenadero en otras épocas se avanzó muchísimo con otra realidad, otra paridad, pero hoy el área que queda abajo del agua y el costo que eso tiene y las posibilidades de realmente ir a comprarla, entonces, de vuelta, para encararlo por otro lado, el Instituto de Colonización no podría ser un actor que se quede con esas tierras, porque el cometido del Instituto de Colonización, hoy lo miraba en la web, es promover desarrollo rural. Esto sería promover desarrollo rural, está previsto en el cometido, habla de articulación con públicos y privados, entonces, no sé, podría ser, va a recibir su renta, quizá más de la que recibe en otros lados, o por qué no tratar la tierra que queda inundada, al igual que trato la pared, que pueda entrar dentro de la ley de promoción de inversiones. No sé, buscarle la vuelta, pensarlo distinto para destrabar eso, y como dice Guillermo, la financiación va a estar, si las condiciones están, los proyectos van a aparecer, nos ponemos a la orden también. Creo que cualquiera de los que decida impulsar esto en el sector arrocero va a encontrar un muy buen asesoramiento. Hay una trayectoria y una historia atrás de esto que creo que hay que capitalizarla. Un aspecto que también había conversado con ustedes en la previa es cómo se está trabajando en los avances de cuestiones de certificación, sobre todo para acceso a distintos mercados, en el entendido de las oportunidades que también tiene nuestro país en ese sentido. Esta pregunta es para ambos y para ti, Raúl, también cómo se viene avanzando, por ejemplo, en las oportunidades de mercado respecto de algunos nichos de variedades, que también ha sido un sello histórico del avance del sector y sus exportaciones. Indistinto. Raúl, si querés comenzamos contigo. Bueno, ahí la competitividad que hablaba Guillermo del sector arrocero es un tema que no debemos de perder de vista, porque claramente con estos niveles de precio podemos llegar a estar ocultando un problema de competitividad que sigue latente y que por estar en un ciclo de alta de precios, capaz que no nos olvidamos, pero no hablamos tanto de ella. Hay una competitividad intrínseca, si miramos en la región Río Grande del Sur, Paraguay, Argentina y Uruguay, en los últimos 10 años, Paraguay duplica el área y la producción, y los otros tres sumados reducen 10% de la producción. Después vamos a mirar qué es lo que pasa. Paraguay tiene el último informe de la SEC Ingeniería, $39 el megavatio, Uruguay 143. El combustible 1,02, el diésel, 1,43 en Uruguay. La mano de obra mucho más barata, una estructura fiscal y tributaria muy favorable. Entonces hay una competitividad de base que claramente se traduce en crecimiento y demás. Y que bueno, no voy a ahondar en esa porque hay muchos planteos en ese sentido. Después, a ver, el tema tiene mucho peor logística, mucho peor institucionalidad, mucho peor avance en desarrollo de mercado. Aún así, esa fuerza de competitividad la tienen y el crecimiento lo tienen. Entonces, nosotros
ganar competitividad lo estamos haciendo un poco, como dijiste, por el lado de las certificaciones, por el lado de las variedades especiales también. Es una forma de agregar valor y diferenciarnos en ese sentido. Variedades especiales, hoy por ejemplo en Samán, que es la empresa en la que yo trabajo, tenemos un 9% del área y tenés los arroces del sushi, los del risotto, los de la paella, el aromático, el extra largo, ¿no? Hay un combo de variedades especiales que tienen sus nichos y su agregado valor. Y las certificaciones, que es un tema que venimos masticando hace mucho tiempo. De hecho, la gente de INEA me compartía un correo que debe tener como 5 años cuando se empezó a hacer el seguimiento del SRP, que es el Sustainable Rice Platform, que hoy es la plataforma de certificación por sostenibilidad que está más reconocida por los actores importantes del arroz, sean público o privado. Y bueno, estamos avanzando en ese sentido. Tuvimos nuestro primer arroz certificado SRP este año. De hecho, vamos a tener un representante en el Congreso de Bangkok la semana que viene, presentando el primer caso a Latinoamérica de arroz certificado SRP. Entonces, lo vemos con muy buenos ojos también como forma de agregado de valor, sin dejar de pelear por la competitividad, pero bueno, el agregado de valor es una de las cosas que nos puede ayudar cuando de vuelta este ciclo de alta no esté y de vuelta nos demos cuenta de que hay un tema de fondo de competitividad, de que siempre estuvo. Guillermo, en este sentido. Bien, este tema de la certificación, que creemos que entramos en un proceso, digamos, donde no le podemos dar lado, debemos de enfrentarlo. Repasamos un poco la historia de nuestro sector, de una muy fuerte integración entre lo que es el sector productivo e industrial, que llevó a desarrollar lo que hoy es el sector arrocero en Uruguay. Y esa característica de integración fue la que hace que sea un sector único. O sea, cuando voy a eso digo, el desarrollo de variedades en conjunto, el desarrollo de mercados en conjunto, el poder manejar las características de esas variedades a la hora de vender, zonas de producción para tal variedad o zonas de producción para tal otra, en un diálogo permanente y organización de parte de lo que es la ACA con las industrias en general del precio convenio. Cuando llega este momento que estamos convencidos que debemos de entrar, creo que debemos mirar la historia del sector y reconocer que gran parte del éxito fue esa integración y esa acción en conjunto, y para ser gráfico, espalda con espalda, que llevó al Uruguay arrocero al día de hoy. En este proceso de certificación debemos buscar certificar el sector arrocero uruguayo, que tiene características únicas y que nos pueden posicionar y dejar por un tiempo más tranquilos con crecimientos, por ejemplo, de Paraguay. Porque no olvidemos que lo nuestro es un commodity el más consumido en el mundo, ¿no? Entonces, estamos en pro de esa certificación y vamos a trabajar en conjunto con la industria para que el desarrollo sea del sector arrocero uruguayo. Bien, bien. Para cerrar, me gustaría hacerles la siguiente pregunta, que es, estamos en época de elecciones, un poco Bartesay hacía un análisis de lo que podría suceder, y tú, Raúl, hablabas del ciclo de alta. ¿Cuál podría ser alguna forma en la que el sector en su conjunto se pudiera establecer hacia el futuro para cuando este ciclo cambie, que lógicamente estas cosas suceden, y también de alguna forma algún mensaje que pueda estar para el futuro Poder Ejecutivo que esté de la situación del sector hacia adelante? Bueno, a ver, al que le toque, recordar que es un sector que ocupa el 1% nacional y lo que mueve en la economía nacional y en los lugares en donde está ubicado. Está ubicado en los departamentos prácticamente de frontera, donde el desarrollo económico es de los más bajos del país. Ahí está ubicada la producción de arroz del país. Eso implica una atención en los vaivenes del comportamiento de los mercados y poder estar atento a esos vaivenes, porque supimos tener años con cambios de precios de más del 100% de un año para otro.
Evidentemente que esas cosas no se llevan solo de parte del productor, que necesita un Estado que lo acompañe. Así fueron los fondos arroceros que ayudaron a pasar los momentos críticos y que se terminaron de pagar hace ya unos meses y que se pagaron siendo un muy buen negocio para el sector financiero del país. Entonces, a lo que voy es poder estar, le solicitaríamos al que le toque la colaboración para, por ejemplo, desarrollar nuevos mercados, estar atento en los momentos que puedan ser de crisis para ayudar a salir y pasar las crisis, pero que el sector ha dado muestras que sus deudas las ha pagado con distintos tipos de gobierno. Así que cuenten con nosotros porque vamos a estar. Gracias, Guillermo. Raúl. Complementando lo de Guillermo, a ver, lo que podemos pedirle al que le toque el turno también, o sea, lo que estamos haciendo a nuestra interna y que independientemente del gobierno de turno, es un sector que está trabajando en automatización, está trabajando en digitalización de procesos, estamos trabajando en manejar estructuras flexibles. Lamentablemente, cuando se tranca la venta del arroz y nosotros tenemos también nuestros vaivenes, épocas de mucha carga, épocas de poca carga, no tenemos como la industria frigorífica un sistema de seguro de paro rotativo y tenemos un formato para arreglárnosla en esa situación mucho más rígido. Entonces estamos trabajando con un tema de estructura flexible, la granelización, o sea, estamos haciendo un montón de cosas de la portera para adentro para capitalizar la bonanza en competitividad hacia adelante. Y después nada, reforzar lo que dice Guillermo, hablaron hoy del bitren, no se olviden por favor del tren. Tenemos todas nuestras plantas al lado de la vía del tren y el ferrocarril central pasó a ser la vedette y las vías y los puentes ferroviarios acá del este desaparecieron. Eso sería un factor de competitividad muy, muy importante para nosotros, que desde el 2018 lamentablemente no está siendo utilizado. La industria tiene un comportamiento zafral, un consumo de energía eléctrica zafral. No hemos podido hasta ahora tener un pliego que se adapte a una industria donde en 60 días recibe, seca y enfría todo el arroz y después lo elabora durante el resto del año. Entonces yo tengo una potencia contratada durante 60 días y los otros 300 días tengo una menor, tengo que estar pagando una potencia excedentaria por ese tema. Los accesos a mercado, como dice Guillermo, que nos enfocamos siempre en las tarifas o en los aranceles, pero el tema del acceso a mercado hay que mirarlo en su amplio espectro, que es cuánto me cuesta, porque a veces no es un tema de arancel, pero es un tema de requisitos fitosanitarios que termina teniendo un costo, no lo pago como arancel. México tenemos el TLC y no lo pagamos por ese lado, pero nos están pidiendo que el contenedor no puede llevar más del 80% del arroz. Vaporización, control de insectos, forrado, trampas de feromona, un montón de exigencias que terminan siendo un costo muy grande, no están en el arancel o en el acuerdo de tarifas de acceso al mercado, pero está por otro lado. Entonces, todo lo que sea acceso al mercado y competitividad, que se ha trabajado muy bien, sin duda, en los últimos años, reforzar por ese lado. Y bueno, la competitividad es la clave para el negocio del arroz, sin duda, máxime viendo de que vamos a tener una parte importante con arroces de menor valor agregado, previendo para el año que viene. Entonces, un poco por ahí irían los mensajes. Si me permitís, Toti, sí, claro. No quiero dejar pasar la oportunidad de pedir, porque es la hora de pedir, ¿no? Obvio. Al que venga. Creímos que era Freddy el de los pedidos, pero no. Al que venga. El sector arrocero yo les tiré el centro, es para eso. Es demandante de mucho capital por año. Estamos en torno a los $2.100 de dinero en juego por hectárea por año. Somos un sector que el 75% en general somos arrendatarios, con lo cual el acceso a crédito a veces se dificulta por la falta de garantías reales porque somos arrendatarios. Debemos seguir trabajando
este año, es justo decirlo que el desarrollo y la relación con el Banco República estos últimos 4 años ha mejorado muchísimo, se han entendido y se han desarrollado nuevos créditos, pero debemos seguir trabajando lo que quiere decir el cultivo de arroz en cuanto a seguridad de repago. El riego es el mejor seguro y en general en la historia son muy pocos los años que no ha podido pagar lo que es el crédito de cultivo. De manera de que para que el cultivo de arroz juegue de una manera a favor de esas análisis a la hora de las garantías, que es un cultivo que tiene riego y que tiene un porcentaje de repago altísimo y que lo posicione mejor al acceso. Eso le permitiría un desarrollo frente a un posible crecimiento importante que creemos que en la medida de que el tema riego penetre va a ser más fácil de poder dialogar en ese aspecto. Bien, gracias Guillermo, gracias Raúl. Antes de cerrar, voy a mencionar nuevamente a los sponsors que hacen posible esta conferencia. La lista es larga, por suerte. Corporación de Maquinaria, Banco República, Interagrovial, Tranquera, Laje y Compañía, Surco Seguros, Cibeles, Fadisol y Terminal Tacuarí, Adeco Agro, Vital Force, Asociación Cultivadores de Arroz, Samán, Calbase, Mega Agro, Casarone, Banco Santander, Pertilco, Dambo, Agroenfoque, Las Achiras, Marimar Ancap, Tafirel, Alfredo y Manuel Muebles y Punto Carnes. Los invitamos ahora a pasar a picar algo. Muchas gracias por acompañarnos. Esta fue la 4ª edición de la conferencia. Un placer. Gracias.